Imagina que eres arqueólogo. Estás cavando en algún lugar del desierto turco y de repente tu pala choca con un enorme pilar de piedra. Limpias la arena y ves en él imágenes de criaturas extrañas, ni completamente animales, ni completamente humanas. Y luego descubres que esta estructura tiene más de 12.000 años y fue construida por personas que, según todos los libros de historia, todavía vivían en cuevas y ni siquiera conocían el torno de alfarero. ¿Suena como la trama de una película de ciencia ficción? Pues esta es la historia real del descubrimiento de Göbekli Tepe, un templo que revolucionó todas nuestras concepciones sobre la antigüedad. En los años 90 del siglo XX, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó las excavaciones de una colina en el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa. Lo que descubrió dejó a la comunidad científica paralizada de asombro. Bajo capas de arena y tiempo se escondía un gigantesco complejo de templos, Göbekli Tepe, la estructura monumental más antigua del mundo. Reflexiona sobre estas cifras. El templo fue construido entre el 10º y 12º milenio antes de nuestra era. Esto es 6.500 años más antiguo que la Gran Pirámide de Keops y 6.000 años más viejo que el famoso Stonehenge. Cuando los constructores creaban Göbekli Tepe, los mamuts todavía vagaban por la tierra y la humanidad apenas comenzaba a dominar la agricultura. Pero lo más increíble no es la edad, sino la complejidad de la construcción. Enormes pilares de piedra de hasta 5 metros de altura y con un peso de hasta 15 toneladas fueron hábilmente tallados, transportados e instalados en estructuras circulares. En ellos están grabadas imágenes detalladas de depredadores, aves, serpientes y criaturas enigmáticas. Para una construcción de tal magnitud se requerían cientos de personas, una clara organización del trabajo y conocimientos de ingeniería avanzados para aquella época. Científicos israelíes en el año 2020 hicieron otro descubrimiento impresionante. Descubrieron que todo el complejo fue construido según un plan arquitectónico único. Si se conectan los centros de los 3 círculos de piedra más grandes, se obtiene un triángulo isósceles perfecto. Los antiguos constructores utilizaron principios de geometría y planificación que, según se creía anteriormente, la humanidad solo dominó hace 5.000 años durante la construcción de las pirámides egipcias. Pero esto es lo que realmente desconcierta a los científicos. ¿Para qué? En Göbekli Tepe no se han encontrado rastros de residencia permanente. Las personas venían aquí desde lejos. Los arqueólogos han descubierto artefactos de regiones ubicadas a 200 kilómetros del templo. Venían para rituales, posiblemente para sacrificios, para encontrarse con algo que les parecía sagrado e importante. Pero ¿qué pudo haber hecho que cazadores, recolectores, viviendo en tribus dispersas, se unieran para crear un proyecto de tal magnitud? En el año 2017, investigadores de la Universidad de Edimburgo hicieron otra declaración sensacional. En las columnas de Göbekli Tepe se descubrió el calendario más antiguo del mundo, con una antigüedad de aproximadamente 12.000 años. En él están representados símbolos que muestran 365 días al año, 12 meses lunares y 11 días adicionales, así como imágenes del Sol y diversas constelaciones. Lo más sorprendente, las fechas en el calendario se registraban basándose en la precesión, es decir, la oscilación del eje terrestre que influye en el movimiento de las constelaciones por el cielo. Antes de este descubrimiento, se creía que este método comenzó a utilizarse solo en la antigua Grecia, en el año 150 antes de nuestra era. Resulta que las personas de la Edad de Piedra no solo observaban el cielo, sino que comprendían los ciclos astronómicos más complejos, cuya comprensión, según pensábamos, requirió milenios a la humanidad. ¿Cómo lo supieron? ¿De dónde pudieron obtener cazadores-recolectores que no conocían la escritura
conocimientos tan profundos en astronomía? Algunos investigadores sugieren que Göbekli Tepe pudo haber sido un antiguo observatorio. Otros van más allá y plantean la hipótesis de la existencia de una civilización anterior perdida que transmitió estos conocimientos a los constructores del templo. Si piensas que Göbekli Tepe es el único enigma del mundo antiguo, prepárate para sorprenderte aún más. En la parte central de India, en el estado de Chhattisgarh, en la meseta de Chota Nagpur, los arqueólogos descubrieron pinturas rupestres que los llevaron a consultar con la Organización India de Investigación Espacial. En las rocas, cerca de las aldeas de Chandeli y Gotitola, están representadas criaturas extrañas. La edad de los dibujos se estima en aproximadamente 10.000 años. Las figuras parecen humanoides, pero hay detalles que causan perplejidad. Algunas criaturas carecen de rasgos faciales evidentes, las cabezas son desproporcionadamente grandes y los cuerpos están cubiertos con algo que recuerda a trajes protectores. Junto a las figuras está representado un objeto enigmático en forma de trípode, que algunos investigadores comparan con un aparato espacial. El jefe del Departamento Arqueológico del Estado, el Dr. Bhagat, señaló que en el folclore local existen leyendas sobre un pueblo antiguo que descendía del cielo en un objeto ovalado. Estos seres, según las leyendas, se llevaban con ellos a personas que nunca más regresaban. ¿Es esto una coincidencia o un eco de eventos reales plasmados en piedra? Por supuesto, la mayoría de los científicos son escépticos respecto a las teorías del paleocontacto, encuentros de pueblos antiguos con civilizaciones extraterrestres. Proponen explicaciones más terrenales. Quizás los antiguos artistas representaban chamanes con máscaras rituales o seres mitológicos de sus creencias. Pero entonces, ¿por qué estas imágenes se parecen tanto a las representaciones modernas de alienígenas? ¿Por qué en diferentes partes del mundo, desde India hasta África, encontramos dibujos de seres con extraños trajes protectores? En Francia, en la cueva de Nio, se descubrió una imagen con una antigüedad de aproximadamente 13.000 años que algunos investigadores interpretan como un objeto volador. En Tassili Najer, en el territorio de la moderna Argelia, en las rocas se conservan imágenes de seres que los habitantes locales llaman gente de Rogela. Estas figuras tienen cabezas redondeadas, parecidas a cascos, y cuerpos que recuerdan trajes protectores. ¿Se puede considerar esto una prueba de visitas de extraterrestres? Estrictamente hablando, no. La ciencia requiere pruebas más contundentes que la interpretación de dibujos antiguos. El famoso astrofísico Carl Sagan señalaba que todos estos casos similares o tienen explicaciones alternativas razonables, o son resultado de distorsiones de hechos. En efecto, muchas imágenes antiguas que los entusiastas toman por naves espaciales o extraterrestres, en realidad representan cosas bastante terrestres. Por ejemplo, en el templo de Dendera, en Egipto, hay un bajorrelieve que algunos consideran la representación de una lámpara eléctrica antigua. Pero los egiptólogos explican con confianza: esto es una flor de loto con una serpiente dentro, un antiguo símbolo de fertilidad y estabilidad. Sin embargo, incluso si descartamos las teorías sobre paleocontactos, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo crearon los pueblos antiguos calendarios astronómicos tan precisos? ¿De dónde obtuvieron conocimientos sobre la precesión del eje terrestre? ¿De qué manera transportaban bloques de piedra de múltiples toneladas sin tecnología moderna? Tomemos, por ejemplo, el transporte de megalitos en Göbekli Tepe. El investigador Klaus Schmidt citaba para comparación datos sobre las famosas estatuas de la isla de Pascua. Para mover una escultura de 12 toneladas de peso, se necesitaron 180 personas, cuerdas y trineos de madera. Los pilares más grandes de Göbekli Tepe pesan 15 toneladas y tienen una altura de más de 5 metros.
Las piedras se extraían de una cantera a solo 800 metros del lugar de construcción. Los antiguos maestros trabajaban con martillos y raspadores de sílex, tallando los pilares directamente de la roca caliza. Pero, ¿cómo procesaban la piedra con tal precisión? ¿Cómo instalaban bloques de múltiples toneladas verticalmente? Y lo más importante, ¿cómo organizaban el trabajo de cientos de personas en una época en la que, según nuestras concepciones, no existía una jerarquía social compleja? La arqueología tradicional nos enseñaba que la arquitectura monumental apareció después de que las personas pasaran a un estilo de vida sedentario y a la agricultura. Pero Göbekli Tepe fue construido por cazadores, recolectores. Crearon el templo antes de inventar la cerámica o domesticar animales. ¿Resulta que la religión y el deseo de crear lugares sagrados surgieron antes que la agricultura? Esto voltea completamente nuestra comprensión de la civilización humana. En la antigua China, alrededor de 5.000 años antes de nuestra era, en las tumbas de la nobleza local se colocaban grandes discos de piedra de jade. El jade es una piedra increíblemente dura, cuyo procesamiento representa una dificultad incluso con herramientas modernas. ¿De qué manera los antiguos maestros creaban discos perfectamente circulares con un orificio central, utilizando herramientas primitivas? ¿Para qué estaban destinados estos discos? ¿Eran objetos rituales, símbolos de poder, o tenían algún uso práctico del que no sabemos? En Nepal se encontró un disco de piedra que recibió el nombre de plato de Loladov. Su antigüedad supera los 12.000 años. En la superficie de esta piedra plana están grabadas líneas claras e imágenes. Una de ellas muchos investigadores la consideran similar a una criatura con cabeza grande y cuerpo pequeño. Una imagen típica de un extraterrestre en la cultura pop moderna. Los escépticos señalan que esto puede ser una representación estilizada de una deidad o espíritu, característico de las religiones antiguas. Pero se sabe con certeza una cosa: el procesamiento de la piedra requería una alta maestría. En Egipto, en el año 1936, el arqueólogo Walter Bryan descubrió un artefacto enigmático en una tumba, datada aproximadamente en el siglo 31 al 30, antes de nuestra era. Era el llamado disco de Sabu, un objeto circular de piedra con 3 aspas curvadas. Su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos suponen que es parte de un mecanismo desconocido, posiblemente una rueda o una pieza para procesar granos. Pero, ¿para qué hacer una forma tan compleja para un objeto doméstico simple? En el territorio del actual Irak, en el lugar de Al-Ubaid, los arqueólogos descubrieron muchas estatuillas extrañas, datadas en el período entre 5.900 y 4.000 años antes de nuestra era. Son representaciones de figuras humanoides con cabezas parecidas a las de los lagartos. Tienen caras alargadas, ojos grandes y cráneos alargados. Algunas estatuillas representan mujeres sosteniendo en brazos crías con los mismos rasgos reptilianos. ¿Qué es esto? ¿Representaciones de dioses? O, como suponen los entusiastas de las teorías sobre antiguos astronautas, estos son retratos de una raza de seres realmente existente con la que contactaron los antiguos sumerios? La arqueología oficial considera estas figurillas como representaciones de deidades del inframundo o espíritus de la naturaleza. Pero entonces, ¿por qué están representados en poses simples, casi cotidianas? ¿Mujeres con niños? ¿Hombres ocupándose de asuntos ordinarios? Usualmente los dioses eran representados en imágenes más majestuosas y simbólicas. Seamos honestos, hasta ahora la ciencia no tiene pruebas convincentes de que la Tierra fuera visitada por extraterrestres en la antigüedad. La mayoría de los llamados artefactos fuera de lugar tienen explicaciones bastante terrestres. Muchos hallazgos sensacionales, como las calaveras de cristal, resultaron ser falsificaciones hábiles. Otros, por ejemplo, el artefacto de Coso, que algunos consideraban una bujía antigua,
resultaron ser objetos modernos, ordinarios que llegaron a la roca a través de grietas. Muchas imágenes extrañas en pinturas rupestres no aparecieron debido a visitas de extraterrestres, sino debido a las peculiaridades de la percepción de los pueblos antiguos. Los investigadores sugieren que los chamanes entraban en estado de trance mediante prácticas rituales, a veces usando plantas psicoactivas, y luego representaban sus visiones. Lo que nos parece una nave espacial pudo haber sido una imagen espiritual o una alucinación. Además, subestimamos mucho las capacidades de los pueblos antiguos. La arqueología moderna muestra que nuestros antepasados eran mucho más inteligentes e ingeniosos de lo que solíamos pensar. Podían crear mecanismos complejos, como el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica griega antigua para cálculos astronómicos, datada aproximadamente en el siglo II antes de nuestra era. Construían acueductos, templos y ciudades, utilizando matemáticas y pensamiento ingenieril. La idea de que las civilizaciones antiguas recibieron ayuda de extraterrestres es atractiva por varias razones. En primer lugar, explica enigmas que la ciencia aún no puede resolver. En segundo lugar, hace la historia más emocionante. ¿A quién no le gustaría creer que no estamos solos en el universo y que nuestro planeta fue alguna vez parte de una historia cósmica? Pero hay también un reverso. Las teorías sobre antiguos astronautas a menudo menosprecian los logros de nuestros antepasados, como si dijeran, las personas del pasado no pudieron crear tales maravillas por sí mismas, necesariamente necesitaban ayuda del exterior. Esto es irrespetuoso hacia el genio y el trabajo de los antiguos ingenieros, arquitectos y astrónomos. Quizás la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Sí, las pruebas científicas del paleocontacto están ausentes. Pero el hecho de que no hayamos encontrado pruebas no significa que no existan. Tal vez simplemente no estamos buscando en el lugar correcto o no sabemos cómo interpretar correctamente lo que encontramos. Es importante mantener la mente abierta, pero al mismo tiempo crítica. Hasta el día de hoy, se ha excavado solo alrededor del 5% del territorio de Göbekli Tepe. A los científicos les queda mucho trabajo por delante. Quizás bajo tierra se ocultan nuevos descubrimientos que arrojarán luz sobre los enigmas de las civilizaciones antiguas. Tal vez se encuentren fuentes escritas o artefactos que finalmente respondan a la pregunta: ¿de dónde obtuvieron las personas de la Edad de Piedra conocimientos tan avanzados? Y mientras tanto, Göbekli Tepe, las enigmáticas pinturas rupestres, los discos de jade y las figurillas de hombres lagarto permanecen como testigos silenciosos del pasado. Nos recuerdan que la historia de la humanidad es mucho más compleja y sorprendente de lo que podemos imaginar. Y quién sabe, quizás dentro de 100 años nuestros descendientes mirarán nuestros intentos de resolver estos misterios con la misma sonrisa con la que ahora miramos los mapas medievales del mundo, con dragones en los bordes. Una cosa se puede decir con certeza: los artefactos antiguos continúan dejando perplejos a los científicos. Y esto es maravilloso, porque son precisamente los misterios sin resolver los que impulsan la ciencia hacia adelante, obligándonos a cavar más profundo, pensar más ampliamente y nunca detenernos en la búsqueda de la verdad. Quizás la respuesta no esté en extraterrestres de otros planetas, sino en las increíbles capacidades de la mente humana, que todavía no comprendemos del todo. La historia de la humanidad está llena de espacios en blanco, y cuanto más aprendemos, más preguntas surgen. Así debe ser, porque el verdadero conocimiento comienza con el reconocimiento de cuánto todavía no sabemos.